Gloria a Dios, santos del Señor poderoso. Y en este día vamos a meditar hoy en la palabra de Dios en el libro de Santiago, y hoy el tema es actuando con sabiduría. Y hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios tan hermosa en el libro de Santiago y el capítulo 1, el versículo solamente 19. Gloria al Señor poderoso, anhelando que todos allá estén bendecidos por la mano poderosa de Dios, animándonos siempre, amados hermanos, a seguir caminando con nuestro Señor poderoso, aprendiendo cada día más de Él y escuchando aún más siempre de su palabra. Gloria al Señor poderoso. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Gloria al Señor poderoso. Padre, en esta hora venimos delante de tu trono celestial, Señor Jesucristo, delante de usted, Señor poderoso. Te pedimos, Señor maravilloso, que sea usted hablando, Señor maravilloso, Padre. Que esté en cada uno de tus hijos, Señor Padre, ahorita, Señor, escuchando tu palabra. Que este tiempo, Señor Padre, se dediquen, Señor, a escuchar tu voz, Señor, a prestar oídos, Señor Padre, a escuchar el consejo de tu palabra, Señor poderoso, Padre. En esta hora, Señor Padre maravilloso, que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida, nuestro corazón, Padre, y que esta palabra, Señor, por la cual tú nos pides que no seamos solamente oidores, sino hacedores, Señor poderoso, te pedimos, Señor Padre Jesucristo, que hoy en esta mañana, Señor Padre, sepamos, Señor Padre, y aprendamos, pero sobre todo seamos hombres y mujeres valientes, que practiquemos la palabra de justicia en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios maravilloso. Alabado sea tu nombre, amén y amén. Y el tema de hoy le puse actuando con sabiduría. Y hoy anhelamos que cada uno de nosotros aprendamos por medio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, a tener ese dominio, ese control que debemos de tener, y esa sabiduría que Dios nos pide que tengamos, y a hacer hombres y mujeres que practiquen la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Estábamos viendo, por eso, mis amados hermanos, seamos prontos para oír. Y Santiago nos empieza a hablar, ustedes ven el capítulo 1, dice, la sabiduría viene de Dios. Y él mismo dice, habla también de las pruebas. Y aquí habla de esas pruebas por las cuales que nosotros mismos tenemos en nuestra concupiscencia, nuestro mal. Pero todo eso nos lleva, ¿verdad?, a ser no solamente oidores, sino hacedores de esa palabra. Gloria al Señor poderoso. Santiago nos habla y nos da esa palabra no solamente de consejo, sino también de exhortación. Porque si bien nos dice ser hacedores de la palabra sería un consejo, pero lo dice practicarlo. Hoy vamos a practicar la palabra de Dios y no lo hemos hecho. Ser de los hijos de Dios que deben de estar como buen creyente, como buen cristiano, sabio para escuchar la voz de Dios. Él anhela que le escuchemos, que seamos también pacientes y lentos para actuar. Gloria al Señor poderoso. Es lo que Dios anhela de nosotros. Y para poder escuchar la voz de Dios, para escuchar a Él, primeramente tenemos que tener un corazón humilde, porque aquel que no está humilde dice, para empezar, ya va a empezar, o va a empezar la palabra y empieza su corazón a endurecer, a poner arrogancia, no voy a aprender nada, esta palabra no es para mí, esta palabra es así o asado. Pero no, cuando nosotros tenemos un corazón humilde, empieza y dice, Señor, recibo la palabra, enséñame, Señor, a través de tu palabra, a actuar, a caminar. Enséñame, Señor Padre, exhórtame a través de tu palabra, Padre mío. Ayúdame, Señor Padre. Eso es lo que anhelamos, que tú hoy tengas un corazón humilde para escuchar la bendita palabra de Dios. Y tenemos que estar listos, dice, ¿verdad? Listos para escuchar. Mis amados hermanos, Dios hoy nos dice, amados hijos, necesitamos estar listos para escuchar, pero no para escuchar lo que dice el vecino, no para escuchar solamente lo que dice la noticia, no para escuchar lo que está diciendo el de al lado que te está criticando, no para escuchar a aquel o aquel hombre, aquella mujer, sino para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios, porque la palabra hace que nuestra fe aumente, hace que nuestro espíritu crezca. La palabra de Dios la tenemos que atesorar. Y la misma palabra de Dios en Proverbios 19:20, el sabio
escucha el consejo y acepta la corrección. El sabio anhela aprender del Padre. El sabio anhela tener oídos prestos al Padre. Y no solamente lo escucha, sino que acepta ese consejo y empieza a decir: Señor, tienes razón. Empiezo a encaminar mi camino, empiezo a corregir en lo que yo estaba mal, y empiezo no solamente a ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y en Proverbios 8, del 32 al 35 dice: y ahora, hijos míos, escuchad, seguid mi ejemplo y serás felices. Atender a la instrucción, no rechaces la sabiduría. Feliz aquel que me escucha. Día tras día se mantiene vigilante a la puerta de mi casa, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganar la buena voluntad de Dios. Hijitos, estar escuchando, esa es bendición para nosotros, esa es una bienaventuranza para nuestra vida. Aquel que escucha la instrucción, aquel que escucha el consejo del Padre maravilloso, adquiere sabiduría. Y dice que nosotros debemos anhelar obtener esa sabiduría. Debemos anhelar ser sabios, pero no en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos que no está bien, sino ser sabios mediante el temor a Dios. Y la sabiduría viene de Dios. Si no tenemos sabiduría, dice que se la debemos de pedir, el mismo lo dice en Santiago 1:5. Y nosotros, que nos falta sabiduría, debemos de pedírsela. Pero sabios, para ser sabios, para llegar a alcanzar esa sabiduría, lo vamos a hacer a través de la bendita y poderosa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre sabio, pero porque escuchaba siempre también a nuestro Padre maravilloso. Y estaba siempre atento a la voz de Dios. No estaba preocupado, ¿verdad?, por lo que estaba atravesando. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor poderoso estaba ahí, antes de morir en la cruz del Calvario, había sido azotado. La gente se había burlado, la gente lo había criticado, lo había escupido. Pero él no escuchaba, él no abrió su boca. Dice la misma palabra de Dios, dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y se quedó callado sin abrir la boca. Gloria al Señor. Como oveja fue llevado, y dice que en silencio. Fue maltratado, sufrió. ¿Cuántas veces tal vez a tu alrededor tú dices: estoy escuchando esto, estoy escuchando el otro, el consejo del que me dice: no, haz esto, no, déjalo, deja a tu esposo, no va a cambiar, corrige a tus hijos así, haz el otro, no va a funcionar, toma esto, haz el otro? Y empiezas a escuchar consejos de gente, ¿verdad?, que no son ni especialistas en la materia, pues: yo creo que está bien. O simplemente cuando el doctor te dice, ¿verdad?, ¿sabes qué? Para que quieras mejorar, te dan la receta y te dice: ¿sabes qué? Con este medicamento 3 veces al día, cada 8 horas, y tú mañana amaneces bien. ¿Y qué te digan a decir? No, con un té que le pongas epazote, canela, y ya quedó. Y tú: lo voy a tomar. Y dices: no, no funcionó. Pero ya te habían dado la receta por escrito, pero no escuchaste el consejo del doctor. Pero andan escuchando, ¿verdad?, que nos conoce de la materia, y ya son expertos, ya somos expertos todos, ¿sabes?, ¿verdad? Nos creemos que ya somos expertos, cuando no, aquellos hombres ya han estudiado, ya han leído y están preparados profesionalmente. Y entonces escuchamos lo que dice, que le funcionó al otro, que se tomó aquel, que se puso de cabeza, que lo tomó más veces, que si lo tomó a temperatura, que si se fue a cortar tal hojita. Y a veces así somos con la palabra, así simplemente, solo somos en la vida. Ahora con la palabra, a veces el Rey de Reyes y Señor de Señores te está hablando. El que todo conoce, el que todo sabe, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, aquel que conoce mejor que nadie tu corazón y nuestros pensamientos y nuestros malos deseos. Porque ahí cuando tú estás soportando la prueba, ahí está la bendita palabra de Dios. Pero en vez de escuchar a veces a Dios,
En vez de decir, mira, te están criticando, tú no digas, tú perdona, tú no hables. Y nosotros que dicen, no, es que te van a seguir haciendo lo mismo, mejor pégale, mejor. Y tú dices, pero la palabra, escucha la palabra y esa te va a guiar, esa nos va a conducir a la verdad. Esa nos va a ayudar a cómo comportarnos. Esa nos va a ayudar a cómo realmente practicar la verdad. Pero no solamente estar listo para escuchar, sino Santiago lo dice también para hacer la palabra. De nada serviría, ¿verdad?, que yo le esté hablando y hablando, como dicen por ahí un refrán, ¿verdad? Por un oído entra y por otro sale. Y había un varón que decía que siempre, un presidente que siempre saludaba a grandes reyes y dice, solo me saludan y me hacen reverencia, pero no me ponen atención. Mira, les voy a decir, que hice algo malo, y empecé a decir, maté a mi abuelito. Ay, sí, felicidades, qué hermoso. Y nadie le ponía caso, y él decía, ya ves, nadie me hizo caso. Y un varón, cuando se acercó a uno de los últimos, le dijo, maté a mi abuela, y quedó sorprendido. ¿Estás seguro de lo que me dice? Y dice, usted sí puso atención en lo que estaba yo diciendo. Muchas veces así pasa. Estamos escuchando a aquel que trae la palabra, estamos escuchando la palabra bendita de Dios, pero parece que están solamente a nuestro lado las vocecitas hablando y no pasa nada, porque no estamos poniendo atención, no estamos poniendo un corazón humilde que desea retener, que desea ser sabio, que no desea tener necedad en su corazón ni arrogancia para decir esta palabra no es para mí, que desea tener humildad y decir, Señor, Padre, enséñame, moldéame. Padre maravilloso, quiero, Señor, ser un buen hacedor. Y a veces decimos, no sé cómo hablar, no sé cómo comportarme, no sé cómo esto. Y el mejor manual para nosotros, el gran manual de la vida, es la Biblia. A veces decimos, no sé cómo actuar como padre, no sé cómo actuar como esposo, no sé cómo actuar como líder, no sé cómo actuar como el otro. Y a veces hay mucha gente que va y adquiere libros de cómo ser un mejor líder, de cómo ser un buen esposo, de cómo ser un buen hijo. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que todo eso no sea un buen complemento, pero se olvidan de la Biblia. No podemos estar leyendo otra cosa sin antes poner en prioridad la palabra bendita de Dios. Y aquí mismo, en estos simples libros, a veces queremos decir, aquí está la verdad, cuando la verdad está aquí en la palabra de Dios. Si tú lees, si escudriñas, si escuchas la voz de Dios, Él, este gran manual de la vida, nos va a decir cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buen esposo, cómo ser un buen hijo de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Y luego dice Santiago, pero también sean tardos para hablar. ¿Cuántos hay que, verdad, a veces está una plática y decimos, quiero hablar, quiero yo también dar mi opinión, y la otra persona está apenas empezando a platicar y dices, sí, yo ya lo vi, o están enseñándote a alguien, sí, yo lo sé, sí, yo todo eso ya lo vi, todo eso ya lo conozco, o yo tengo una opinión mejor que la de él, pero no ha terminado en la persona apenas, ¿verdad? Está empezando o va a la mitad de la conversación, de la enseñanza, y nosotros ya queremos interrumpir. Nosotros pensamos que lo que sigue después de lo que él va a decir o ella, ya lo sabemos. Pero a veces cuando quedamos en silencio esperando hablar, nos damos cuenta que era algo hermoso lo que todavía nos iban a decir. Nos damos cuenta que había mucho por aprender. Nos damos cuenta que era mejor estar a veces callado y en silencio, porque no solamente escuchamos y aprendemos y somos unas personas educadas, sino también somos sabios. Y a veces cuando actuamos de manera imprudente, simplemente, ¿verdad?, a veces cuando estamos en una discusión o algo, empezamos a hablar y empezamos a decir cosas y dice, ay, no lo quería decir. ¿Y por qué hablaste de más? ¿Y por qué empezaste a hablar? Y por eso dice en Efesios 4, 29, 30, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que toda buena palabra necesaria, que edifique, que sea de gracia para el oyente. Que no salgan palabras corrompidas, porque dice la misma palabra de Dios que si una palabra sale de nuestra boca mal,
entristecemos al Espíritu Santo, para que veas el poder que tienen las palabras, porque dice que con ellas bendecimos y con ellas maldecimos. Y no puede salir de nuestra boca agua dulce y agua amarga. Entonces tenemos que ser una sola fuente que produzca en nosotros vida, que sea de bendición para los demás. No podemos hablar a la ligera, no podemos decir cosas de las cuales nos tengamos que arrepentir y luego atormentados en la noche. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no pensé las cosas antes de hablar? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué dañé? ¿Por qué hablé sin esperar todavía lo que iba a pasar? Por eso tenemos que tener cuidado, ser sabios. Dice la misma palabra, andar sabiamente para hablar y para responder a cada uno. A veces nosotros, ¿verdad?, podemos ver que una persona tiene un tono de voz fuerte y nosotros pensar que está enojado, ya está irado, voy a contestarle porque a mí no me va a gritar, porque a mí no. Debemos de hablar sabiamente. Si aquella persona está enojado, nosotros tenemos que ser más blandos. Por eso dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ser sabios. Hay personas que hay que responderle con más y más amor. Y es que así soy yo, así hablo. Pero si tú sabes que esa persona se molesta por hablar así, pues tenemos que hacer aún más dulce. Y si la persona piensa que nosotros estamos enojados, decirle, no es así, pero con amor. Tener por eso sabiduría para hablar. Y a veces, ¿verdad?, pensamos, antes los fariseos decían, es que lo que entra es lo que contamina. Ellos pensaban que el alimento era lo que contaminaba, pero Jesús decía, no, no es lo que entra, porque nuestro Señor poderoso limpió todo lo que entra. No hay nada inmundo. Dice, tú ora y entra, pero a tu boca, pero lo que sale de nuestra boca, eso sí es impuro. Eso es lo que corrompe, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de nuestra boca. Son esas palabras que pueden ofender, son esas palabras las que pueden matar a alguien. Un simple comentario te puede a otra persona que está espiritualmente mal, que está en depresión, que se siente menos o inferior, que está tal vez atravesando por un proceso difícil, o que está titubeando, o que está empezando a buscar de Dios. Una palabra que tú le dices, de vicio estás siguiendo, si no estás cambiando. ¿Tú te imaginas el impacto que va a tener en esa persona alguien que está empezando? ¿Tú te imaginas el impacto que va a tener tus palabras en tus hijos cuando tú llegas a maldecirlos? Desde el vientre, ellos están recibiendo de nuestros labios bendición y maldición. Que nuestros labios sean de bendición, que no contamine, que no corrompa la vida de los demás. Que tú bendigas a tu esposo, porque cuando tú lo bendices, la misma bendición cae para ti. Porque ya no somos dos, sino ahora solo somos uno. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Porque cuando tú bendices a papá y a mamá como joven, la bendición viene para ti también. Y esa es promesa de Dios. Y por eso nuestros labios deben de estar callados cuando no va a ser de bendición. Que no salga, que no se lleve a cabo esa concupiscencia a veces que el enemigo quiere que brote para convertirse en pecado. A veces, ¿verdad?, ofendemos y nos, ¿cómo remediar las cosas? Había un matrimonio que estaba enojado y entonces dice, voy a escribirle, y le empezó a escribir y le empezó a escribir y le empezó a escribir bastantes cosas, que esto y el otro, y que le empezó a ofender y a maldecir. Y entonces guardó la carta y dice, mañana se la voy a entregar y voy a pedirle el divorcio, porque quiero que se marche de casa por esto y por el otro, por una situación que ella creía y que era algo que no era justificable. Al otro día se levanta el esposo, platican y se dan cuenta que todo fue un malentendido y que la ira y el enojo que habían provocado no habían servido de nada. Empezó a pedir perdón y en ese momento rompió la carta y dijo, qué bueno que no se lo dije. Hubiese yo dañado todas esas cosas, hubiera destruido mi matrimonio, porque a veces, ¿verdad?, viene alguien y te cuenta y te daña y tú crees las cosas de afuera. Y entonces vemos, ¿verdad?, que las palabras, cómo se hubieran podido regresar hacia nosotros. No se pueden. A veces queremos, ¿verdad?, volver a
a meterlas, pero no podemos ya. Una vez que son expulsadas de nuestras bocas, no regresan. Gloria al Señor poderoso. Y por eso dice la misma palabra, también ser tardo para irarse. Gloria al Señor. Quitar de nuestra vida toda malicia. Dice en Efesios 4, 31, 20. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. Gloria al Señor poderoso. Nos quitemos de todo eso. Dios nos mandó a no airar, tardo para irarse, lentos. ¿Cuántos somos, como dicen, verdad, de que a veces como el cerillo, una chispita y agarramos lumbre? No, la palabra de Dios dice, sé tardo, que nos quitemos, nos despojemos de todo eso. No debe de haber en nosotros enojo, ira y gritería. Y por la misma palabra de Dios ahí mismo en Efesios 4 dice, y si llega a enojarse, ahí mismo, que no caiga el enojo en el día, ahí, ponernos a cuenta, para que el diablo, que es el enemigo que solo está en nosotros, queriendo atacarnos, no pueda estar ahí, atentos, gloria al Señor poderoso, para que el enemigo no nos haga caer en pecado, gloria al Señor poderoso. Tenemos que ser hijos de Dios, de testimonios, gloria al Señor, pero un testimonio con vida. Dice, si alguno se cree religioso, pero no tiene un refrendo en su lengua, se engaña a sí mismo y su religión de nada sirve. Si no podemos, ¿verdad?, engañarnos a nosotros mismos, si empezamos a enojarnos y a decir y a hablar y no a refrenar nuestras lenguas, entonces, ¿dónde está nuestro testimonio? Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? Personas de mal genio provocan pleitos, pero las personas pacificadoras desaparecen todos esos pleitos. Gloria al Señor poderoso. No podemos dejar que el enemigo meta en nosotros discusión. Tenemos que ser lentos, no solamente para hablar, sino para enojarnos, actuar con sabiduría, actuar como hijos de Dios, actuar como a Dios le agrada, actuar con temor a Dios. No es posible, ¿verdad?, que diga, es que es cristiano y no se habla con medio mundo o con media colonia porque ya se peleó con aquel, porque le echó basura a su banquete, ya se peleó con aquel, porque le quedó debiendo y se gritaron, ya se peleó con aquel, porque ¿en dónde está nuestro testimonio? Es que ya se peleó hasta con el jefe, con los amigos en el trabajo, porque ¿y en dónde está tu testimonio? No, es que me enojó porque ella sabe cómo soy. ¿Y en dónde está nuestro testimonio? Es que yo quiero cambiar, pero ¿en dónde está nuestro testimonio? Gloria al Señor. Tenemos que ser tardo para enojarse. Quitemos todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maldición. Gloria a ser misericordioso, eso nos mandó Dios. Por eso dice la palabra en Eclesiastés 7, 8, 9. Más vale terminar un asunto que comenzarlo. ¿Cuántos muchas veces, verdad, quieren ser como más, dice, valientes? Y creernos valientes porque, yo sí le cerré la boca porque estaba hablando de mí o de aquello. No, dice la misma palabra, más vale ser pacientes que valientes. Te vas a encontrar con mucha gente que te va a querer humillar, que te va a querer criticar, que va a querer poner en ti enojo, que te va a querer encender para que tú contestes, que te va a querer criticar, que te va a querer pisotear, que te va a querer de una u otra manera, que esa caigas en tentación. Pero recuerda que nuestra lucha es contra gobernadores, contra todos aquellos que están trabajando para Satanás. Nosotros debemos ser pacientes, porque créanme que la paciencia en nosotros produce frutos dignos de arrepentimiento. Y si nosotros somos pacientes, aunque nos creamos, es mejor ser paciente que un valiente, aunque el mundo ya no, es mejor ser valiente, pues no, el mundo espiritual es diferente, recuerda. Si nosotros somos pacientes,
no solamente no te vas a dejar llevar por el enojo, porque el enojo es para la gente necia, pero gloria al Señor, pero los hijos de Dios debemos de ser sabios. El necio no escucha, el necio quiere hacer su voluntad, el necio actúa como él cree prudente, pero el sabio corrige, el sabio escucha, el sabio obedece a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Si bien escuchamos y somos hacedores, es porque le estamos obedeciendo a Dios, es porque queremos agradarle a Dios. Si bien nos quedamos callados cuando alguien nos está ofendiendo, es porque somos obedientes a Dios, porque Él nos dijo: el que te dé con una en la mejilla, tú ponle la otra. Tú deja que siga hablando, tú deja que siga murmurando, tú bendícelo, tú no hables mal de él, tú bendice a todo lo que está a tu alrededor, tú no te metas en contiendas, tú no te tienes que meter en discusión, tú sé de los que anuncien la paz, tú sé de los que pongan el buen ejemplo, tú haz que en tus labios haya palabra de bendición, tú haz que donde haya pleito, cuando tú llegues, haya tranquilidad. Tú tratas de calmar esa discusión, no trates de llevar fuego, no, tú tratas de ser esa agua que apague el fuego. Tú trata en el nombre poderoso de Jesús de cambiar. No digas: es que no puedo, no, es que lo voy a lograr en el nombre poderoso de Jesús. La ira no se puede controlar, no puede apoderarse de nosotros. Nosotros tenemos que tener dominio propio para controlarla. Y no es por nuestra fuerza, sino en oración, humillados, con la ayuda del Espíritu Santo. Y no vamos a dejar que la ira se apodere en nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo, si hemos tenido ese carácter, si hemos actuado así, si nuestros labios han sido de maldición en vez de bendición, si hemos actuado siempre a la ligera, si no hemos sido sabios para conducirnos, le pidamos ayuda al Espíritu Santo, que obre en nosotros, que nos dé ese dominio propio que debemos de tener, que actuemos con prudencia en todo tiempo y en todo lugar de la misma manera, porque no podemos actuar de una manera en el trabajo, de una manera en la casa, de una manera en la iglesia y de una manera en la calle. Tenemos que actuar en todo tiempo y en todo lugar de la misma manera, con paciencia para hablar, con paciencia para enojarnos, con prudencia para medir aquellas palabras que a veces parecen tan pequeñas, pero llegan a ser tan grandes, en una dimensión gigantesca que no imaginábamos. Cuando después que la decimos: es que no pensé que te fuera a ofender, no pensé. Es que por eso sucede, porque no pensamos. ¿Por qué no pensamos? Porque hablamos arrebatadamente. Tenemos que decirle a Dios que sea a través del Espíritu Santo que nos ayude, que nos exhorte si lo hemos hecho, que nos controlemos para hablar, que nos controlemos esa lengua, que la refrene, porque esta lengua puede ser para bien y para mal. Que nos ayude la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos diga. Debemos de ser hacedores de la palabra. Hoy lo que estamos escuchando, no la dejemos a la ligera. Que mañana vamos a ver si funciona o no. Desde hoy empezar a ponerlo en práctica. Desde hoy estar: Señor, voy a ponerlo en práctica. Porque dice que no solamente, ¿verdad?, oidores, engañándose a vosotros mismos. Gloria al Señor poderoso. Tenemos que ser hacedores. Gloria al Señor maravilloso. Hoy tenemos que estar pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo. Aún no se puede, no existe, no puedo cambiar, no existe mi carácter. Con este carácter nací, con este carácter voy a morir. No existe el no, es que soy explosivo, soy colérico, soy melancólico, soy no sé qué tantos podemos ponerle, ¿verdad?, a nuestra forma, a nuestro carácter. No, es que con la ayuda del Espíritu Santo, mi carácter, mi boca, mi persona, voy a tener dominio propio. En el nombre poderoso de Jesús. Es momento de pedirle perdón al Señor si no lo hemos hecho. Si hemos pensado: no hay manera de cambiar, no hay manera de que yo vaya a cambiar. No, es momento de decirle: Señor, quiero ser obediente.
Ser hacedor es ser obedientes de la palabra. No seamos de aquellos que dicen a la ligera, a ver qué pasa. Sí, gloria al Señor poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos a orar en esta hora. Padre maravilloso, delante en esta hora de ti, te damos gracias por esta bendita palabra y te pedimos, Señor, que sea una palabra, Señor poderoso, Padre, que hoy hablaste a nuestra vida, que quede en cada uno de nosotros, Señor maravilloso, que tú, Señor Espíritu Santo, nos ayude, Señor maravilloso, Padre Santo, en esta lucha espiritual. Que nos ayudes a tener dominio propio, Señor Padre, de nuestros labios, Señor. Que nos ayudes a ser pacientes, Señor, para hablar, para actuar, Señor Padre Santo, a ser sabios, Señor Padre, a retener tu palabra, Señor, en nuestro corazón, a atesorarla, a ser humildes, Señor, cada día más, para seguir aprendiendo de ti, Señor Padre, para estar, Señor, con esa hambre, Señor, de seguir escuchando día con día tu palabra, Señor Padre, que anhelemos solamente escucharte a ti, Señor poderoso Padre. Te pedimos que todo estorbo que el enemigo ha puesto alrededor de nosotros para que no escuchemos tu palabra, en el nombre de Jesús, sea derribado en esta hora, Padre. Creemos firmemente, Señor Padre, que tú estás obrando en nuestra vida, Señor poderoso, Señor Jesucristo, Padre, en esta hora, Señor poderoso. Gracias te damos, Señor maravilloso, por lo que haces, por lo que harás en nosotros aún más, para poder ser dignos de ti, Señor poderoso, Padre. Gracias te damos, Señor poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.